Buenas, me llamo Saúl Alejandro Sánchez Sánchez, soy estudiante de la Universidad Don Bosco, este es mi segundo año y estoy haciendo esta tarea para sistemas eléctricos lineales. A continuación pasaremos a resolver un circuito RCL. Nuestro enunciado dice que la inductancia y el resistor de circuito tienen valores de 10 milihenrios y 200 ohmios. Nuestro literal A dice encontrar el valor de la capacitancia que haga el voltaje de respuesta críticamente amortiguado. Pasamos a ver nuestro circuito. Como el concepto dice críticamente amortiguado, primero observamos el circuito y nos damos cuenta que es un circuito paralelo, es decir, que la diferencia potencial en cada uno de sus elementos es la misma. Para un circuito paralelo, la fórmula de la frecuencia de Neper es igual a 2 por RC y la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre la raíz de LC. Como dice el literal A, que tiene que ser críticamente amortiguado, la frecuencia de Neper y la frecuencia de resonancia tienen que ser iguales. Entonces tenemos que despejarse. Elevamos al cuadrado a ambos lados. 1 sobre 4 R al cuadrado, C al cuadrado va a ser igual a 1 sobre LC. De aquí venimos y esto lo pasamos hacia arriba y nos queda que LC va a ser igual a 4 R al cuadrado, C al cuadrado. Una C se va con una de estas dos y nos queda que L sobre 4R al cuadrado va a ser igual a C. Venimos y sustituimos los valores. 10 mili sobre 4 por 200 elevado al cuadrado va a ser igual a nuestra capacitancia. Metemos estos valores dentro de la calculadora y nos da que la capacitancia es igual a 62.5 nanofaradios. Con esto concluimos el literal A porque solo nos pide el valor de la capacitancia. Ahora en el literal B dice que si la frecuencia de Neper es igual a 10 kilo, encuentre la capacitancia y las soluciones de la ecuación. Nos vamos nuevamente a la ecuación de la frecuencia de Neper, que es igual a 1 sobre 2 RC. Como ya nos dan la frecuencia de Neper, tenemos que 10 kilos va a ser igual a 1 sobre 2 por la resistencia, que es 200, es igual a 400 por C. Despejamos y tenemos que C es igual a 1 sobre 400 por 10 kilos. Entonces nuestra capacitancia va a ser igual, metemos todo esto en la calculadora y nos da 0.25 microfaradios. Ahora es necesario encontrar nuestra frecuencia de resonancia para poder comparar nuestra frecuencia de Neper con nuestra frecuencia de resonancia y concluir 1 sobre la raíz de LC, la cual es igual a 1 sobre la raíz de 10 mili multiplicado por 0.25 micro. Esto nos da una frecuencia de resonancia de 20 kilos. Ahora comparando esta con nuestra frecuencia de Neper, concluimos que la frecuencia de resonancia va a ser mayor que la frecuencia de Neper, o sea que nuestro circuito es subamortiguado. Y la ecuación característica de un circuito subamortiguado o el voltaje, la función de voltaje y de corriente va a ser la misma, va a tener esta forma: E a la menos S de T por B1 seno de WD por T más B2 coseno de WD por T. S va a ser igual a la frecuencia de Neper, lo que es igual, según el literal B, a 10 kilos. Y WD va a ser igual a la raíz de la frecuencia de resonancia elevado al cuadrado menos la frecuencia de Neper elevado al cuadrado, todo eso dentro de la raíz. Tenemos que esto va a ser igual a 20 kilos al cuadrado menos 10 kilos elevado al cuadrado. Lo metemos todo esto a la calculadora y nos queda 17.32 kilos.
Armamos nuestra ecuación ya con los valores que hemos encontrado. A la menos 10 kilos por T por B1 seno de 17.32 kilos por T más B2 coseno de 17.32 kilos de T. Estos valores de B1 y B2 son constantes que tenemos que encontrar analizando el circuito para tiempos menores que 0 y para tiempos un poco mayores que 0. Pero como el circuito de nosotros ya está simplificado, no podemos hacer eso. Ahora leeremos el literal C a ver qué nos pide. Si la frecuencia de resonancia es igual a 50 kilos, encuentra la capacitancia y sus soluciones. Nuevamente, copiamos la fórmula. La frecuencia de resonancia va a ser igual a 50 kilos. Sustituimos eso en la fórmula de la resonancia, que es igual a 1 sobre la raíz de LC. Elevamos al cuadrado a ambos lados. Sobre LC despejamos. Nos queda que C es igual a 1 por 10 milis, que es la inductancia, por 50 kilos elevado al cuadrado. Eso nos da una capacitancia de 40 nanofaradios. Ya con esta capacitancia hemos resuelto la mitad del literal, pero es necesario encontrar nuevamente la frecuencia Neper, porque como ya dijimos antes, las comparamos. La frecuencia Neper es 1 sobre 2 RC, lo cual es igual a 400 por esto multiplicado por 40 nanofaradios. Esta frecuencia de Neper va a ser igual a 62.5 K. Las comparamos y concluimos que la frecuencia de Neper es mayor que la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, nuestro circuito es sobreamortiguado. Y nuestra ecuación característica de un circuito sobreamortiguado es la siguiente. A1 e a la S1 de T más A2 e a la S2 de T, donde la solución 1 y 2 va a ser igual a menos la frecuencia Neper más para 1 y menos para 2 de la raíz de la frecuencia Neper elevado al cuadrado menos la frecuencia de resonancia elevado al cuadrado. S1 y 2 va a ser igual a menos 62.5 kilos más o menos 62.5 kilos elevado al cuadrado menos 50 kilos elevado al cuadrado. S1 y 2 nos da un valor de, para S1 tenemos un valor con signo positivo de menos 25 kilos y para S2 tenemos un valor de menos 100 kilos. Venimos ahora y sustituimos en nuestra ecuación característica. A1 e a la S1, que es menos 25 kilos por T, más A2 e a la menos 100 kilos por T. Esta es la respuesta a nuestro literal C. Hemos resuelto un ejercicio que contiene 3 etapas. En las 3 etapas podemos ver los 3 tipos de circuitos: sobreamortiguado, subaamortiguado y críticamente amortiguado. Esto ha sido todo.